de la misma o de la función y va originando alteraciones. Ustedes ven aquí, ya hay funcionalidad igual de la célula beta. La glucosa en ayunas, digamos que está dentro de rango, la glucosa postprandial está dentro de rango. ¿Se acuerdan que les comentaba que la alteración de la secreción de insulina por la célula beta se produce en un contexto de insulinoresistencia, ¿no? En los diabéticos tipo 2, pues obviamente hay que considerar también estos factores. ¿Cuáles son esos factores? La resistencia a la insulina y la secreción a la insulina, ¿verdad? Entonces ustedes verán que aquí ya está la función adecuada de la célula beta, tenemos resistencia a la insulina en rosa y en rojo la secreción de insulina, y ustedes verán que hasta aquí la tolerancia es normal a la glucosa. ¿Sí? Tolerancia normal a la glucosa. ¿Sí? Yo tengo un paciente o le hago una prueba. ¿Bien? De nada, por favor. Sí, porque no veo. Si yo tengo tolerancia oral a la glucosa, quiere decir que yo en ayunas, ¿sí? En ayunas significa que hago un periodo de ausencia de ingesta de alimentos de al menos por 8 horas. ¿Sí? Entonces, en ayunas, mido una glucosa en ayunas, que sería la glucosa basal, ¿sí? Y le doy una carga de 75 gramos. ¿Qué quiere decir? Cojo el papelito, el sobrecito de 75 gramos y lo incluyo en una onza de glucosa, de agua, una o 2 onzas de agua, ¿verdad? Y eso hago que se lo tome, ¿sí? Y le mido a las 2 horas. Y en este tiempo el paciente está, digamos que en reposo, o sea, puede estar leyendo algo, haciendo cualquier cosa, ¿no? Y a las 2 horas, ¿sí? Existe una respuesta normal y una respuesta alterada, ¿no? ¿Sí? La respuesta normal es igual a un valor de glicemia a las 2 horas menos a los 140. Eso es lo normal, ¿sí? Las respuestas alteradas son de 2 clases, ¿verdad? Cuando yo tengo una intolerancia a la glucosa, le diagnóstico de diabetes tipo 2 o diabetes. ¿Sí? Entonces, si yo tengo menos de 140, yo tengo una tolerancia normal a la glucosa. ¿Sí? Tolerancia normal a la glucosa. Si yo tengo un valor entre 140 y 199, yo tengo una intolerancia a la glucosa. ¿Sí? Y si yo tengo a las 2 horas después de una carga un valor mayor o igual a 200, esto es diagnóstico de diabetes. Entonces, cuando ustedes hacen una tolerancia a la glucosa, tienen que ver la respuesta normal a las 2 horas. ¿Sí? Las 2 horas, ¿qué quiere decir? Menos de 140 es una tolerancia normal a la glucosa. Muy bien. Y las respuestas alteradas son intolerancia a la glucosa, 140 a 199, y la diagnóstico de diabetes es mayor o igual a 200. ¿Sí? Existen unas teorías que dicen que si yo mido la glucosa no a las 2 horas, sino también a la hora, ¿sí? Y esta es menor a 155, ese paciente tiene menor riesgo de sufrir de una enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Esa es la importancia de medir la glucosa a la hora tras una carga, ¿no? ¿Sí? Y si yo tengo más de 155, digamos que el riesgo de enfermedad cardiovascular se incrementa, o sea, mortalidad cardíaca. Recuerden que los diabéticos, la mortalidad cardiovascular es 4 veces mayor en los diabéticos que en los no diabéticos, ¿sí? Y sobre todo, la mortalidad cardiovascular en los diabéticos es 4 veces mayor que en los no diabéticos, o 3 veces más, ¿sí? 4 veces más, o 4 veces o 3 veces más. A veces cuando se le pone la palabra más, le quitas el 1 a la unidad. ¿Dónde está ahí? Muy bien. 155 a la hora o menos de 155 riesgo cardiovascular. Pero este es el principio, ¿sí? De la acción. ¿Sí?
dígale se haga una que se preste. Que lo pongan ahí que está grabando. Se haga una, que pueda costar un borrado. ¿Sí? Apaga la luz al salir. ¿Sí? Entonces hasta ahí ya deben, acuérdense que no es de ir salir a comerse un guatazo, ¿sí? Yo siempre digo ahí, y regresa a las 2 horas, no nada que ver, no, eso no es una prueba normal. Entonces aquí vemos, ya en función adecuada de la célula beta, ya la tolerancia aún está normal, tolerancia normal a la glucosa. ¿Sí? Muy bien. Entonces progresamos en el tiempo. ¿Qué ocurre en el tiempo? ¿Sí? Ustedes ven aquí que la glucosa postprandial se eleva más tempranamente que la glucosa en ayunas. ¿Sí? Por tanto, la alteración en los diabéticos tipo 2 primera es de la glucosa postprandial más que la glucosa en ayunas. ¿Sí? Sí está claro esto acá, cómo hacen la prueba, ¿no? ¿Sí? Un periodo de ayunas de 8 horas. Ya. Muy bien. Ahí ustedes van a ver que la glucosa postprandial elevada, glucosa en ayunas elevadas. ¿Qué va a ocurrir con la secreción de insulina? Va a estar alta, ¿no? ¿Sí? Por eso es que los diabéticos tipo 2 en principio tienen un hiperinsulinismo compensador a la resistencia a la insulina, obvio, ¿no? Yo tengo una resistencia, ¿qué quiere decir? Una respuesta inadecuada de la acción de la insulina en concentraciones normales. O sea, tendría que haber más insulina para producir una respuesta fisiológica, o sea, meter la glucosa a la célula. Entonces ustedes ven que la resistencia a la insulinosecreción incrementada va a la par con la insulinoresistencia. Entonces ustedes verán que la glucosa postprandial o la glucosa en ayunas, sin ser diagnóstico, ¿sí? Ya es lo que se llama la glucosa, la alteración clínica de prediabetes. ¿Sí? Prediabetes. Prediabetes estoy hablando de intolerancia a la glucosa o glucosa alterada de ayunas. ¿Sí? Los estados prediabéticos son esos, ¿verdad? Intolerancia a la glucosa y la glucosa alterada de ayunas, ¿no? Aquí es la carga y la glucosa alterada de ayunas es una glucosa entre 100 y 125, ¿no? Muy bien, y ustedes verán aquí que ya hay complicaciones microvasculares y cambios macrovasculares. Cuando llegamos al diagnóstico implica la pérdida de la función de la célula beta en un 50%, ¿verdad? Avanzamos en el tiempo y miren cómo se comporta. Fíjense que esto es progresivo. La disminución de la célula beta en el tiempo avanzan los cambios macrovasculares, microvasculares y avanzan los cambios macrovasculares. Entonces, ¿qué ocurre con estas 4 variables? ¿Qué dicen? ¿Cómo se va a comportar? ¿No? Fíjense cómo se comporta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ocurrió aquí? Ya, entonces tú vas a tener una disminución de la secreción de insulina en el tiempo por un agotamiento de la célula beta. ¿Sí? Mónica, en la 1, usted entra. Ya, entonces, veamos de abajo hacia arriba. Función de la célula beta disminuida en el tiempo. ¿Sí? Ahí se acabó. ¿Sí? Disminuida en el tiempo. Doctora, cógela la doctora. Gracias, muy bien. ¿Ya? ¿Qué ocurre con la insulinoresistencia? La insulinoresistencia se mantiene en el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Déjame ver aquí, por favor. ¿Qué pasa con la glucosa postprandial? Aumenta en el tiempo. ¿Y qué pasa con la glucosa en ayunas? Aumenta en el tiempo. ¿Qué pasa con los cambios microvasculares? Aumenta en el tiempo, o sea, retinopatía, neuropatía, nefropatía, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los cambios macrovasculares? 4 veces más riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio o una enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Recuerden que los diabéticos son equivalentes de riesgo, ¿no?
el riesgo cardiovascular, ¿no? ¿Qué quiere decir equivalente de riesgo cardiovascular? Que la mortalidad de un diabético es similar a la de un infartado no diabético. ¿Okay? Eso se llama equivalente de riesgo. La mortalidad de un diabético es similar a la de un infartado no diabético. Se mueren en la misma proporción un infartado no diabético que un diabético no infartado. ¿Sí? Muy bien. Y ustedes ven aquí diabetes que va del tiempo, ¿no? Entonces ahí vienen las complicaciones y todo eso. ¿Ya? Muy bien. Obviamente la disfunción del islote pancreático llega a la hiperglicemia en los pacientes con diabetes tipo 2, verán que se produce una pérdida de la función de la célula beta y de la hipertrofia de las células alfa. ¿Qué produce unas células alfa? Glucagón, ¿verdad? Entonces esto va a producir un estado de deficiencia de insulina y va a producir un estado de exceso de glucagón. Este exceso de glucagón que lleva aumento a la síntesis hepática de glucosa y por ende incrementar la glucosa. Y esto que lleva acá, la insulinodeficiencia va a producir la misma condición porque la insulina, ¿qué dice? ¿Qué pasa con la insulina? La insulina inhibe la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan que yo les puse inhibe la gluconeogénesis? Y la insulinodeficiencia va a provocar una afectación en los órganos insulinodependientes. ¿Cuáles son los órganos o los órganos de insulinoresistencia? Hígado, tejido adiposo y músculo. Al haber una deficiencia, miren que aquí menos insulina, ¿sí? Y aquí esta acción sobre la insulina va a provocar un estado. Estos son los órganos de la insulinoresistencia, ¿no? ¿Sí? Hígado, músculo y tejido adiposo. Esto va a producir una menor entrada de glucosa a la célula, ¿verdad? Y por ende va a haber hiperglicemia, ¿verdad? Y por otro lado, el estómago. ¿Qué va a ocurrir con el estómago? Va a ocurrir una pérdida progresiva del efecto incretina, ¿no? El efecto incretina, sí, se refiere al incremento de los niveles de incretinas en relación a una sobrecarga oral de carbohidratos comparada con una sobrecarga oral intravenosa, sobrecarga intravenosa de glucosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, prendan la luz, por favor. Yo tengo aquí, las incretinas son hormonas intestinales, ¿verdad? ¿Cuáles son las incretinas? ¿Cuáles son, Rosita? Va a haber un buen examen, ¿no? Se van a caer, porque yo sí le voy a tomar aquí duro y feo. No es posible que un día médico general como ustedes no sepan manejar diabetes. ¿Sí? Así que, uy, pues sí le voy a poner un examen bien feo. O sea, no feo, duro. ¿Sí? Muy bien, esto es lo que más va a ver en su vida. Y si no tratan diabético, hasta les puede dar de comer, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque más diabético le pasa como así. Ya. El efecto incretina, ¿verdad? Yo aquí inyecto una carga de glucosa intravenosa, yo aquí doy una carga oral de glucosa y una carga intravenosa de glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Entonces, el efecto incretina, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Si yo doy una carga oral de glucosa, la misma que intravenosa, yo voy a producir una liberación mayor de incretinas. ¿Sí? Pero si yo administro la misma carga de glucosa, pero de manera intravenosa, yo voy a provocar una acción de incretina igual, pero diferente. O sea, en otra medida. ¿Sí? Entonces, esto es el efecto incretino, ¿no? ¿Verdad? El efecto incretino, ¿no? De la carga oral de glucosa y de la carga intravenosa de glucosa, ¿no? Entonces, esta diferencia es más o menos lo que ocurre, ¿verdad? Ante una carga de glucosa y oral y ante la misma carga, pero intravenosa.
Entonces, ¿qué ocurre? Ahora sí, ¿qué ocurre aquí con las incretinas? ¿Verdad? Con el tiempo, se pierde el efecto incretina, ¿verdad? Las dos incretinas, las dos hormonas son básicamente dos, ¿verdad? El G y P, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Luz, ¿sí? G y P, ¿sí? Es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, ¿verdad? El G y P, péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, y el GLP-1, ¿sí? Que es el péptido similar al glucagón de tipo 1. Este se une al receptor de GLP-1, ¿verdad? De ahí los análogos de GLP-1, ¿sí? O sea, fármacos con mimetismo molecular frente al receptor de GLP-1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este péptido insulinotrópico dependiente de glucosa se origina en las células K del ilion terminal, ¿verdad? Y ese GLP, recuerden la L, se origina en las células L de ilion asimismo, ¿sí? Distal o terminal, lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, a la larga, el efecto incretina se va agotando y se va perdiendo. Es más patente en primero, ¿verdad? Pero esos son los dos efectos, ¿verdad? Entonces aquí tienen, ¿verdad? Pocas células beta, hipertrofia de células alta, insulinodeficiencia, exceso de glucagón, mayor liberación luz, mayor liberación de glucosa, incremento de la insulina resistencia por una menor entrada de glucosa en los órganos de la insulina resistencia, ¿verdad? Adiposo, músculo e hígado, y también el intestino obviamente juega un papel importante en términos de reducción de la liberación de las hormonas incretinas, ¿verdad? Entonces, en diabéticos tipo 2, la secreción insuficiente de insulina y elevada glucagón resulta aquí en los hipoglicemia y hiperglicemia, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, son otros aspectos que no tienen que ver, ¿sí? Fíjense que esto es un diagrama morfológico de cómo son los islotes pancreáticos en las células, en los diabéticos tipo 2 normales. Hay células beta y células alfa, y los diabéticos tipo 2, las células beta, como se va alterando, se va a producir una hipertrofia en las células alfa y se va a producir un depósito o placas de amiloides, ¿sí? en los islotes, ¿verdad? Entonces, aquí hay una marcada reducción del número de células beta, placas amiloides, y pues esto es más o menos un diagrama esquemático de cómo ocurre la disfunción de la célula beta. ¿Sí? Entonces, aquí viene la función de la célula beta decae independientemente de la intervención. ¿Qué quiere decir esto? A la larga, ustedes le den lo que le den a un diabético, ¿sí? La función de la célula beta va a decaer en el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la diabetes es progresiva, ¿verdad? Es una enfermedad con un carácter progresivo. Y se dan lo mismo 15 años, van a tener a los 15 años un paciente ciego, amputado, insuficiente renal, ¿verdad? Y esta misma historia natural de la diabetes tipo 2 hace que el tratamiento de los diabéticos tipo 2 sea dinámico, ¿sí? Un tiempo están bien con un medicamento, otro tiempo están bien con otro medicamento, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjense de otro modo, ¿no? Aquí vemos la función en términos porcentuales de la célula beta, ¿sí? Y digamos que está bien, y vemos al año, ¿sí? Dice que la función decae independientemente de la intervención. Veamos. Entonces aquí dice, progresiva pérdida de función de la célula beta ocurre, como ya habíamos comentado, para el diagnóstico, ¿sí? Aquí al diagnóstico, ¿no? Entonces aquí le damos, aquí hay disminución de la función de la célula beta, aquí diagnosticamos. O sea, ya hay hiperglicemia en ayunas, ¿verdad? Sí. Para hablar de diagnóstico de diabetes, ¿qué valor tenemos de glucosa? Mayor a 126 en ayunas, con síntomas, ¿verdad? O mayor a 126 en ayunas, al día seguido, en ausencia de síntomas, ¿verdad? Yo puedo ser diabético
y no tener síntomas. Que recuerden que el diabético, el 50% de los diabéticos no sabe que es diabético. Entonces yo me hago una glucosa en ayuno y tengo 126, pero no tengo más, no tengo. Les va a dar su glucita y ya tengo más, mayor o igual a 126. Ha perdido peso, visión borrosa, infecciones urinarias a repetición, ya no funciona bien íntimamente, cosas así, ¿verdad? Entonces, le hacen al día seguido otro valor y le sale mayor o igual a 126, que es diabético, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes ya tienen otro criterio, ¿no? Muy bien. Entonces aquí se perdió. Fíjense que aquí damos sulfonilureas, ¿verdad? Damos sulfonilureas. Pero ¿qué pasa con la función de la célula beta? ¿Qué hacen las sulfonilureas? Estimulan la producción de insulina. Exacto. O sea, son fármacos secretagogos de insulina, ¿no? Son fármacos secretagogos de insulina. Entonces tú ves que a pesar de que él produce un estímulo inicial, porque exprime a la célula beta, el decaimiento es inexorable. ¿Sí? Veamos, tú le dices baja de peso y todo lo demás, ¿no? ¿Sí? La pérdida de peso que produce en el individuo. La pérdida de peso en un individuo mejora la resistencia a la insulina. ¿Sí? Al mejorar la resistencia a la insulina, ¿qué quiere decir? Mejora la insulinosensibilidad. Recuerden que la resistencia a la insulina es un concepto biológico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la insulina no funciona o no ejerce sus efectos en condiciones normales y por ende hay un hiperinsulinismo compensado. ¿Sí? Entonces, si ustedes bajan el peso, bajan la resistencia a la insulina, mejoran la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Y como que les va bien, ¿no? O sea, como que preservan la célula beta, pero la función de la célula beta, pero a la larga, ¿sí ven? Que con dieta tampoco se va produciendo un sostén, ¿verdad? De la célula beta. Hay reportes de ciertos fármacos como los SLT2, en donde supuestamente hay preservación de la célula beta in vitro, no in vivo. Pero bueno, sigamos. Metformina. ¿Qué es la metformina? La metformina es farmacológicamente una biguanida. Pero en el contexto de los antidiabéticos, ¿qué es? ¿Qué es un fármaco? No es un publicidad. No es Recuerden que yo les dije secretagogos, ¿no? Los secretagogos de insulina son las sulfonilureas y las meglitinidas y las glimidas, perdón, ¿sí? Que son fármacos secretagogos de insulina, ¿verdad? En general. ¿Pero qué son las metforminas? Las metforminas sí, efectivamente es una biguanida como grupo farmacológico, pero como grupo en sí de manejo, es un insulino sensibilizante, ¿sí? Al igual que las lipinerionas, las TZE, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí vienen los secretagogos de insulina, o sea, las sulfonilureas, ¿sí? Hay algunas clases de sulfonilureas. ¿Se han escuchado? La glibenclamida, la glimetirida, la gliclazida, ¿sí? La glicida. ¿Qué es lo que tenemos en nosotros? La glimepirida, ¿no? Que es el amarillo, ¿no? O glimepirida como tal, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? La glibenclamida, ¿no? Que tiene distintos nombres comerciales. Y la gliclazida, ¿verdad? Que es el diamitrón, ¿sí? Los unos son de acción larga y de acción corta, ¿no? Pero todos son secretagogos de insulina, ¿verdad? Pero la metformina es un agente insulino sensibilizante del tipo biguanida. Fíjense que le damos metformina e inexorablemente la función de la célula beta sigue en descenso, ¿sí? Entonces, recuerden que la enfermedad es crónica.
progresiva. ¿Sí? Si no se controla un diabético, se muere. ¿Sí? Se muere a la larga, el diabético tipo 2, ¿no? ¿Por qué? Porque se queda ciego o ya está ciego al diagnóstico, porque ya habían alteraciones metabólicas previas. ¿Sí? Fíjense que aquí menos 1, menos 2 y más años luego del ¿sí? Entonces, ven que como las células beta, cómo se deterioran en el tiempo. ¿Sí? Dice que existe una supresión de la producción endógena de glucosa en diabéticos tipo 2. ¿Qué es lo que tempranamente pierden los diabéticos tipo 2? ¿Se acuerdan que yo les hice un grafiquito? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ajá. Eso, muy bien, ¿verdad? Los diabéticos tipo 2 pierden la fase rápida inicial de la secreción de insulina. ¿Y esa secreción de insulina en base a qué se produce? En base a alimentos. Glucosa. Recuerden que la secreción de insulina es glucosa dependiente. ¿Sí? La secreción normal de. Recuerden que hay una secreción basal de insulina y una secreción estimulada, ¿verdad? La basal de insulina suprime la gluconeogénesis hepática y mantiene los niveles de glucosa estables en el periodo de ayuno. Ojo, ¿sí? En tanto que la secreción estimulada, ¿verdad? Que tiene dos fases, una fase rápida y una fase tardía, es la que se produce ante el estímulo de alimentos, a glucosa, ¿verdad? Entonces los diabéticos tipo 2 pierden esa fase inicial de la secreción de insulina, ¿no? Que tiene dos fases. Entonces aquí miren, ¿no? Fíjense, vean. ¿Sí? Aquí comidas, aquí dice tolerancia normal a la glucosa y los diabéticos tipo 2, ¿verdad? Entonces aquí vemos producción de glucosa, producción endógena de glucosa. Entonces aquí está la glucosa, ¿verdad? Tanto en un diabético tipo 2 y normal. ¿Qué ocurre aquí con la secreción, la producción de glucosa? ¿Qué ocurre aquí? Realmente en estos valores, esto no tiende a regularse y mantienen los que no son diabéticos, ¿verdad? La secreción rápida de insulina ante los alimentos produce una disminución inicial de la producción de glucosa y luego obviamente se mantiene esta producción de tiempo. ¿Qué pasa en los diabéticos tipo 2? En los diabéticos tipo 2 no se produce esa supresión de la producción endógena de glucosa y ustedes van a tener picos variables de secreción de glucosa en el día. ¿Sí? Está claro, esto hace referencia a la producción endógena de glucosa. Aquí hay producción de insulina, ¿verdad? Porque comen, se incrementa la producción, viene la fase rápida de secreción de insulina y produce el descenso normal. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre en los diabéticos tipo 2 ante las comidas? No se produce eso y va a producir en el tiempo hiperglicemia. ¿Sí? Y fíjense que esto solo en los diabéticos tipo 2 normales, ¿verdad? Muy bien. Bueno, aquí es lo mismo, básicamente lo mismo. ¿Sí? La misma respuesta insulínica, esto es más o menos el efecto insulina, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? ¿Alguien me puede hablar de esto? Ya saben que la enfermedad diabética es un continuo, ¿no? Tenemos dos conceptos que quiero que les quede claro a ustedes. El concepto del legado metabólico, y esto es muy importante porque ustedes saben estos conceptos van a actuar con responsabilidad ante un paciente diabético. ¿Sí? Alguno de sus papis puede ser diabético, ¿verdad? Entonces tú le vas a decir, oye papito, cuídate, ¿eh? Te vas a morir, te vas a quedar ciego, ¿verdad? ¿Sí? Mi hija me pone, cada vez que yo uso la azúcar normal, me la saca y me trae esplenda. Yo detesto la esplenda. La verdad, les soy honesto. Peor en el café a lo que tomo, porque le quita el
gusto, bonito el café, el edulcorante, ¿no? Pero bueno, su papi tiene que cuidar. Mi hija de 6 años. 6 años. Me quita el azúcar normal y me trae el sobrecito de Esplenda, ¿no? Obviamente la más está atrás de todo, está detrás de esta acción. Ya. Bueno, entonces, el legado metabólico, ¿verdad? ¿Qué es el legado metabólico y qué es la memoria metabólica? Dos conceptos fundamentales que ustedes tienen que aprender como estudiantes. Yo siempre he dicho por ahí, yo discutía con unos profesores ahí, unos colegas ahí, que sí, que el médico de la esquina, porque ustedes serán médicos de la esquina, ¿no? Ya después serán top, ¿verdad? A la larga, a un principio, ¿no? Si se pone su quejito en la esquina, ¿verdad? Ahí atienden cosas, ¿verdad? Así empezamos todos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes van a atender diabéticos, ¿sí? Porque es lo que más verán. Y se va a un barrio por ahí de clase media o baja, va a ir con las pies bien feas. ¿Sí? Entonces, legado metabólico. ¿Qué es el legado metabólico, verdad? Cuando ustedes tienen una herencia y se la dan a sus hijos, ustedes van a asegurar el futuro de sus hijos, ¿verdad? ¿Sí? Le dan un billete a sus hijos, ¿no? ¿Sí? Esto es lo mismo. Si ustedes tienen un control temprano y estricto de la enfermedad, esto va a reducir el riesgo a largo plazo de las complicaciones micro y macrovasculares. ¿Sí? Eso se refiere al legado metabólico. El legado metabólico es lo que ustedes hacen en el tiempo controlando adecuadamente a un diabético. ¿Sí? La prevención. Sí, más o menos así. Tú lo controlas así. Así tengo una glucosa de 100 y es diabético, sí está bien, pero siga con su medicación en sí. Sí, y se viene. Acuérdense que los diabéticos deben tener mínimo un control de 2 veces al año, mínimo. ¿Sí? Eso es lo mínimo. No van mínimo, ¿no? Y mínimo 2 hemoglobinas glicadas al año, mínimo. Muy bien. Entonces, legado metabólico hace referencia a lo que ustedes hacen para controlar la enfermedad en el tiempo para reducir riesgos a largo plazo de complicaciones micro y macrovasculares. ¿Tú eres capillero, doctora? Pues va el paciente Camilo a la doctora Cueva, diabético, y le dice, oiga, usted es diabético, ¿verdad? Y le voy a dar esta medicación. Entonces tú lo tienes con glucosa en ayunas en metas, o sea, si entre 70 y 130, una glucosa postprandial menos 140, menos 130. Entonces tú le dices a ese paciente, entonces le dices, oiga, yo le estoy evitando complicaciones. Oiga, don Camilo, estoy evitando complicaciones a largo plazo. No, es que la medicación metformina, no es nada caro, ¿verdad? Muy bien, entonces tú le vas a reducir complicaciones micro y macrovasculares. Ese es su legado metabólico, ¿verdad? Y ahora la memoria metabólica, ¿verdad? Muy bien, entonces memoria metabólica, ¿verdad? Las mujeres, ¿no? Las mujeres, te lo dije, ¿no? ¿Sí? Ustedes le hacen algo a una mujer, no se olvidan, pueden que lo perdonen, ¿no? Sí, pero nunca, porque en cualquier momento, ¡pah! Sí, pero lo perdonaron. Entonces, la memoria metabólica de un diabético es más o menos como la memoria de las mujeres, te lo dije, ¿no? Esa es la frase común de las mujeres. ¿Sí? Entonces, dice, obtener un control metabólico, obtener un control glicémico tarde, luego de un periodo prolongado de pobre control, genera aumento de los riesgos de complicaciones cardiovasculares, ¿no? Esto es más o menos la memoria metabólica, te lo dije, ¿no? ¿Sí? Si no te controlas, ¿verdad? Te vas a morir, ¿no? Por un evento cardiovascular, ¿sí? No te dije, no me engañes, ¡pah! Fuera. No sabía estar de la banca, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces, obtener un control glicémico tarde en el tiempo, luego de un... ha venido pésimo. Oiga, don Camilo, usted, su hemoglobina glicosilada 9 hace 3 meses.
y hace 6 meses 10, y hace un año 9 meses 11% de hemoglobina glicosada. Oiga, usted está mal. Y le meto metformina, sulfonilurea, insulina y no lo logro controlar, ¿sí? Entonces es difícil controlar a un paciente que ha pasado mucho tiempo con un mal control metabólico, ¿sí? Entonces genera estas complicaciones tras un periodo prolongado de pobre control, genera un aumento en las riesgo de complicaciones cardiovasculares. Ok, ¿está entendido esto de la memoria y el legado metabólico? ¿Sí? Estos dos conceptos son fundamentales para ustedes, ¿sí? Como estudiantes. No, que diabético, que tengo 110, sí, pero podemos ganar un poquito más. Estar en meta. Ahora, si es un viejito y se lo quiere llevar a menos de 100, oiga, sea prudente. No es lo mismo un niño que un viejo, o un adulto joven que un adulto mayor. No es lo mismo, ¿sí? Yo siempre he dicho que la medicina es un arte, ¿verdad? Y el lienzo es su paciente, ¿sí? Así que el arte de la medicina es saber tratar, ¿sí? Muy bien, memoria metabólica, no legado metabólico, conceptos fisiológicos, ¿verdad? Entonces, memoria o legado, bueno, esto tiene que ver con ciertas condiciones. Legado metabólico, efectos positivos, ¿no? El UKPS dijo que un paciente controlándolo adecuadamente va a tener menores complicaciones macro y microvasculares, al igual que el estudio de CCT, ¿verdad? En los diabéticos tipo 1, sí, al igual que el esteno 2. Estos son grupos de factores de riesgo cardiovascular. Entonces, esos tres estudios, el UKPS, el DCCT o el esteno 2, dijeron que el control metabólico adecuado en el tiempo reduce las complicaciones macrovasculares, sobre todo el esteno 2. Y el DCCT en diabéticos tipo 1. Hay dos estudios que evidencian el legado metabólico, ¿no? Los diabéticos tipo 2, el UKPDS, ¿sí? Y el estudio de Kumamoto. ¿Sí? Son unos estudios, ¿no? Esos son los más viejos y los estudios canónicos, ¿verdad? Son UKPDS, Kumamoto, esos son los estudios canónicos, ¿verdad? Pero vienen otros nuevos, ¿verdad? El esteno 2 y el estudio de los diabéticos del DCCT tipo 1. Entonces, ¿qué te digo? Que un diabético tipo 1, yo lo ataco insulina y lo tengo en metas, ese paciente va a tener menores complicaciones microvasculares. En los diabéticos tipo 2, no siempre, ¿no? Porque a veces las complicaciones macrovasculares pueden presentarse aún con control metabólico adecuado, ¿sí? Esa es la diferencia a veces. Por eso es que el diabético tipo 1 es más puro de tratar, ¿no? Que el diabético tipo 2, porque el diabético tipo 2 está gordo, es hipertenso, tiene dislipidemia, ¿verdad? Entonces es un problema, en tanto que el tipo 1 no es tanto así, ¿no? Pero también hay tipo 1 que se vuelve gordo, hipertenso, tienen dislipidemia, así en el tiempo, ¿no? O sea, la medicina no es así, ¿no? No es de tubo, no es solo de tubo, ¿no? Muy bien. ¿Y cuáles son los estudios que en la memoria metabólica, qué quiere decir? Tras un control mucho tiempo previo atrás, de un pésimo control, y recién aquí los controlan, entonces, esto te dijo efectos negativos. El estudio Oxford, ¿verdad? Este estudio tuvo que detenerse porque se murieron. Entonces, como se morían mucho los niños, no, pues paren la mano. ¿No ven que trataron de llevar hemoglobinas glicosiladas de 6.5, 7? Paren la mano y se les murieron. Entonces, este estudio fue detenido. Entonces, ¿qué quiere decir? Un efecto negativo. Entonces, si usted dice, ya, va de la doctora Cueva y don Camilo, y ya tenía un pésimo control metabólico, y la doctora Cueva le mete y le tranca insulina, metformina, inhibidores de SLT2. Entonces resulta que a los meses se infartó porque hizo hipoglicemia, ¿verdad? Entonces, esa memoria metabólica tras un alto control prolongado en el tiempo pésimo y donde tú lo quisiste llevar con buena voluntad, ¿verdad? Que eso es una iatrogenia, ¿sí? ¿Sí? Entonces ustedes son pacientes que con buena voluntad lo quisieron llevar y hacen lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir prudencia, no? También es prudencia, ¿no? Entonces, estos estudios que demostraron los efectos negativos de la memoria metabólica fueron el estudio alto, el estudio advanced y el estudio de ADT. Generalmente hay que ver que también que estos estudios fueron hechos en pacientes
que más o menos entre 55 y 60 años en adelante son pacientes diabéticos. Dime, Lili. Y entonces, ¿qué hago con ese paciente que ha estado descontrolado tanto tiempo? Es más difícil Que lo de controlo poco a controlarlo, poco. pero tienes que controlarlo progresivamente, ¿sí? Tratando Que se metió y todo. de llevarlo a metas progresivamente. Mire, una de las cosas que detesto los médicos es que somos alarmistas. Es un escándalo, uno no le explica nada al paciente, ¿verdad? No, usted se va a morir, usted se va a morir, o si no le dice al paciente, oiga, le doy insulina, y es como sacar el látigo. No, pues eso no está bien. ¿Ya? Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, no te saque el látigo. ¿Ya? O a veces ya cuando veo que está así de repente, ¿qué quiere que haga? Más o menos, pero se lo digo en son de pregunta. ¿Sí? Yo le pregunto a los pacientes, bueno, ¿y ya? ¿Qué quiere que haga? Si tengo que darle insulina y usted dice que no quiero, ¿qué quiere que haga? Entonces, dígame, yo hago lo que usted dice. Entonces como que le vas lavando el cerebro, ¿no? Le vas adobando la fibra, ¿no? Así como para metérsela, ¿no? ¿Sí? Ustedes también tienen que aprender a adobarle la aspirina a un paciente, ¿no? ¿Sí? Para que le haga caso, ¿no? Es la diferencia de una experiencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué haces con este paciente? Lo controlas igual, ¿verdad? Pero lo controlas progresivamente, ¿sí? Muy bien. Esto ya vimos, ¿sí? Fíjense que estos son generalidades, ¿verdad? El control glicémico empeora con el tiempo. Le dan lo que le dan, ¿sí? Entonces, fíjate que tú tienes una hemoglobina glicosilada promedio, digamos de 7, ¿verdad? Veamos, con terapia convencional. Terapia convencional es dieta y actividad física, ¿verdad? Dieta y actividad física. Sí, normalmente la dieta produce niveles de hemoglobina glicosilada estables. Pero ¿cuál es el problema con la dieta? Que no siempre la siguen, pues no, ¿verdad? Sí, pero hay otros que sí la siguen, ¿verdad? Hay y no hay, ¿verdad? Hay y no hay. ¿Sí? Yo sigo la dieta, ¿no? Por ejemplo. Realmente yo no me privo de comerme algo que me gusta. Realmente, soy honesto, ¿no? Ya. Entonces, pero para que vean que es problemático, ¿no? Entonces, pero a veces hay periodos en que uno dice, no, ya estoy muy gordo, ya estoy muy panzón. Entonces ya empieza a hacer actividad física. ¿Cuál es el tema con la dieta y la actividad física? Es que generalmente les brinda un periodo, un margen de efecto de alrededor de 1 o 2 años, solo con dieta y ejercicio. Si el paciente es como, ¿cómo se dice? Apegado, ¿sí? Tiene adherencia al tratamiento, pues a lo mejor lo tienen con dieta y ejercicio solo 2 años y no le dan nada, no hay necesidad. ¿Ya? Pero aún así, si ves, en el tiempo, fíjate que la dieta te dice en 2 años, más o menos lo tienes bien, ¿no? Pero después, fíjate, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la enfermedad diabética sigue siendo progresiva en el tiempo. Y si tú no eres pila, la enfermedad te gana, ¿verdad? ¿Sí? La idea es que si ustedes tienen una enfermedad, X, cualquier enfermedad, deban de controlarla, ¿sí? Esa es la idea. Entonces yo le digo a mis pacientes, oye, ¿y usted ya se compró su maquinita? No, me dice, ya. ¿Y cuántos años de diabetes tiene? 15 años. Tengo una diabetes tipo 1 yo a veces soy medio cruel, ¿ya? En el sentido, yo le digo, oye, no sabes contar carbohidratos, ¿no? Ya, y tenía 38 años, bueno, tenía diabetes, ¿no? Desde los 17 años. ¿Ya? Entonces yo después veía a otro niño que era más o menos 10 años, y ese me contaba carbohidratos, cuánto tiene una... ¿Verdad? ¿Sí ven la diferencia? ¿No? Entonces, pero yo digo, ¿qué pasa? Ya, entonces, es un poquito ahí de... A veces hay desdén, ¿no? Cuando hay desdén, como que no le paran mucha bola a la gente. Muy bien, entonces veamos convencional, nos veamos lo otro, ¿no? Metformina. Miren que la metformina es la droga de cajón de los diabéticos. O sea, va de una, sea diabético insulino eficiente o sea insulino resistente. O sea, diabéticos tipo 2, ¿verdad? Sí, a los tipo 1 no, pues no le damos. Así sean gorditos los tipo 1, ¿no? Están gorditos por factores ambientales. Pero en los diabéticos tipo 2
es una droga de cajón. A mí me dieron para el síndrome de ovario poliquístico. Ah, eso es una... Sí, sí lo suelen dar, porque está asociado a insulinoresistencia, pero los diabéticos tipo 1 no tienen insulinoresistencia. Si tú eres diabética tipo 1... Sí, pero una ginecóloga me dio eso, pero ya después no tomaba. Pero vamos... No le probó la diabetes. Yo siempre digo, no, oye, hay conceptos básicos, y estos son conceptos básicos. Sí. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Bueno, pero una cosa es ovario poliquístico, ya que lo trajo a colación, y otra cosa es síndrome de ovario poliquístico. Una cosa es síndrome, otra cosa es los ovarios poliquísticos, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico es un estado de hiperandrogenismo asociado a insulinoresistencia. Sí. El ovario poliquístico es que una mujer tenga poliquistosis ovárica y no quiere decir que tenga un síndrome de ovario poliquístico. ¿Sí? No, como dice la Silvia Rodríguez, ¿no? No es lo mismo, pero es igual, es más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y ahí le da metformina a esos pacientes, ¿no? Y si tiene problemas de fertilidad, le da clomifeno, un inductor ovárico, ¿verdad? Un inductor ovulatorio, entonces como que le disparo a ese ovario y a lo que sale. Ahí es cuestión nomás y ahí es cuestión nomás de irse a relajar por ahí. ¿Sí? Entonces, No escuché que le daba. Cuando hay mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico y que tienen infertilidad, porque son anovulatorias crónicas. Entonces, ¿qué le damos? Le damos metformina, así sea franca también, ¿verdad? Y le damos clomifeno. Entonces hacemos inducción ovárica, o sea, hiperestimulación ovárica, tratar de que ese óvulo, ese ovario produzca lo que sea. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Váyase a la playa. Váyase ahí, ¿no? Enciérrese, no le pare bola a nadie. Y no piensen en el embarazo, sino háganlo sin tensiones, ¿verdad? Sí. Entonces, muy bien. Metformina, mira que la metformina también te produce una baja de la glucosa, pero fíjate, que entera con el tiempo, ¿sí? El control glicémico. Veamos. Mira la metformina. Perdón, vamos con los secretadores de insulina. Esto ya no sirve, es que no le paren bola. Porque por la hiperglicemia, la clopropamida es un secretador de insulina muy poderoso en la época de los 40, 50, cuando recién se descubrieron estos fármacos. ¿Sí? Pero veamos la glibenclamida. Fíjate, ¿no? La glibenclamida, solo en la parte definitiva, ¿no? La glibenclamida produce un bajón, ¿no? De la glucosa, ¿no? Pero a la larga, mira, así es el glucosa, mucho más, ¿verdad? ¿Qué pasa con la insulina? La insulina, fíjate que te pone en una especie de relax de la célula beta, ¿no? ¿Sí? Te pone un relax, o sea, no te parabona la célula beta y no produce insulina porque estás dando insulina exógena, que es la misma, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá tú ves que te produce un excelente control en el tiempo, fíjate. En el tiempo, excelente, ¿sí? Pero a la larga se va empeorando, ¿sí? A la larga. Es por eso que yo soy uno de los médicos que más insuliniza tempranamente, ¿sí? Oigan, no, pero doctor, si usted puede insulina, ¿qué le pasa? Pues, ¿se han escuchado eso? ¿Qué le pasa? Que estoy peor, que ya me voy a morir, me voy a quedar ciego, se me vayan los riñones, ¿verdad? ¿Se ha escuchado eso alguna vez? Sí, oigan, no, pues si me estoy poniendo a descansar su páncreas, ¿verdad? Y si doy insulina y metformina en combinación, más aún, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿ya? Y miren la copropamida, al igual, al ser un secretador de insulina. Entonces, ustedes ven que, si bien es cierto, logran el control glicémico poniéndole al paciente en metas, a la larga, ustedes van a tener un deterioro progresivo del control glicémico en el tiempo. Esto quiere decir que ustedes tienen que tener un manejo dinámico, ¿sí? Dinámico del diabetes, ¿sí? ¿Está claro esto? Preguntas. Estos son generalidades, nada más. Para que ustedes digan, no, ¿quién me enseñó a tratar diabetes? El doctor lo primero está tramando en el nombre. Ya, entonces cuidado, ¿no? Ya, muy bien. Lo mismo. La función de las, vamos a verlo desde el otro punto, desde el punto glicémico. Ahora, no se acostumbren a ser glucocéntricos, ¿ah?
¿Qué quiere decir eso? Glucocéntrico. ¿Ah? Enfocarse en un diabético solo en la glucosa, no es todo, ¿verdad? Sí. Muy bien, o sea, tienen que tratar un diabético en general, ¿verdad? La función de la célula beta continúa disminuyendo a pesar de la intervención de la función. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Disminuye la función de la célula beta en el tiempo. Y fíjense, ¿se acuerdan? Acuérdense que el UKPS es el estudio canon de diabetes tipo 2 en términos de legado metabólico, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque prevenía complicaciones macro y microvasculares. Entonces, ¿qué dijo el UKPS? En este caso, la versión 35. O sea, hay como grupos, ¿verdad? Dice, reducción significativa del riesgo de complicaciones de diabetes tipo 2 con cada porcentaje. Verán que esto les voy a tomar. Con cada porcentaje de reducción de la hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada punto porcentual de reducción de la hemoglobina glicosilada demostrado por evidencia médica, ¿sí? Evidencia, que no es mi experiencia, ¿verdad? Yo mi experiencia es muy, ¿verdad? La experiencia es muy, muy válida, ¿no? Pero ahorita también es la evidencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Dice, reducción, ¿cuál fue el N a tratar en estos pacientes? Fue 3.642. Eso fue el N, ¿no? De pacientes, ¿no? Dice, reducción del riesgo con 1% de disminución de la hemoglobina glicosilada. Entonces, veamos, ¿qué pasó? Cuando yo reduje el 1%, ¿cuánto fue el tratamiento aquí? Aquí, déjame ver. Aquí hay que ver el tiempo que le dieron, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, fíjate que yo tengo una reducción, ¿verdad? De un 37% en enfermedad microvascular, de un 43% en enfermedad vascular periférica, ¿sí? Y una reducción del 14% de infarto de miocardio. Fíjate que hay reducción microvascular en un 37%, 43 y 14% en vascular periférica en infarto de miocardio, y la P es la significancia estadística, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Para hablar de significancia estadística, ¿qué quiere decir P, no? Una vez P debe ser menor al 0.5%, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe qué significa P? Préndelo, por favor, doctora. Sí, P. Para que tenga significancia estadística, ¿qué quiere decir? Que el efecto se vio en el 95% debido al efecto de la intervención, y que la intervención produjo el mismo efecto en el 5% por azar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir cuando una P es menor a 0.05%? Quiere decir que apenas el 5% del evento que se buscaba se debía al azar, y que el 95% del efecto que se buscaba se produjo en función a la intervención. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? ¿Qué significa? Fue por el tratamiento. A la intervención, ¿no? Cuando yo digo la intervención, me refiero al tratamiento, ¿verdad? Está claro lo que significa una P, ¿sí? Y esto es lo que algunos estadísticos quieren cambiar, ¿no? Pero bueno, eso ya se verá allá los que saben, ¿no? Pero por ahora, una P menor al 5%, entonces, ahora, ustedes dicen menos de 0.0. ¿Qué quiere decir? Que en 1 de 1000, ¿sí? Este 37% se dio al azar, ¿sí? Ya está claro, bien, pila. Entonces, 37%, ¿verdad? 43%, aquí fue significativo, o sea, la intervención produjo este resultado. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Accidente cerebrovascular, 12%. ¿Hubo P significativa? 0.035. ¿Hubo o no hubo? No hubo significancia estadística. Ahora, es que no haya significancia estadística no quiere decir que no sirva. Ojo, cuidado. Estos solo son artilugios estadísticos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Aquí hubo significancia estadística 0.02? No, aquí
Ah, sí. ¿Acá? Hey, Sí, ahí sí. ya, ¿verdad? Entonces, fíjense que donde más hubo una reducción, ciertamente en enfermedad vascular periférica, ¿no? Fíjense que hubo reducción por solo reducir un 1% de la hemoglobina glicosilada, hubo una reducción de 37%, 43%, 14%. Vamos a lo más importante, ¿no? Muertes relacionadas con diabetes al 21%, para por favor, 19%, por ejemplo, luz, ¿ya? Muy bien. ¿Está claro eso lo que significa y por qué es esto? Entonces, si yo les pregunto en relación al resultado del PPDS, cuál fue el porcentaje de reducción de tal cosa, en tal y cual cosa, enfermedad vascular, bueno, ahí les pongo, ¿verdad? Más o menos así. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es el estudio de legado metabólico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Mejor control desde el inicio, menores complicaciones en lo posterior, ¿verdad? Muy bien. Efecto legado metabólico en la intervención temprana con metformina. Esto también, déjame ver, esto fue, aquí está la separata, línea entre una medicina, ¿verdad? Este es Luca PBS 80, medición de compensación, ¿verdad? Entonces, mira, cualquier punto relacionado a diabetes, ¿no? Enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio, todas las causas de mortalidad. Fíjense que efecto del legado, ¿no? Aquí iniciaron 1997 una media de seguimiento de 10 años, en el 2007 una media de seguimiento de 17 años. Entonces, a 10 años hubo una reducción del riesgo, de cualquier riesgo en relación a diabetes del 31%, solo con metformina. Y a los 17 años una reducción del 21% en cualquier situación relacionada a diabetes, sí, legado metabólico, ¿no? Entonces, quiere decir, buen control, menos complicaciones, ¿verdad? Enfermedad microvascular, una reducción del 29% en el riesgo, ¿verdad? De enfermedad microvascular, y solo con metformina, y una reducción a 17 años del 16%. ¿Verdad? Dime. Una pregunta. ¿Esos porcentajes son lo que se reduce o lo que queda del porcentaje? Lo que se reduce en términos del riesgo relativo, o sea, la reducción del riesgo, ¿no? O sea, entonces como es progresivo, entre más años menos se reduce. Entre más años más probabilidad, pero no es que se reduce, es un porcentaje, ¿no? Estos son, ¿dónde está la significancia? Eso se refiere a, déjame ver, a lo que te hace significancia estadística, ¿no? Sí. Y mira que aquí no hubo significancia estadística, pero no es que no sirva, o sea, sí sirve, ¿sí? Pero aquí reduciendo el 21% a 17 años, ¿verdad? Es como que ustedes le quiten, si ustedes le quitan $20 de los 100 que le dan de su mesada, pues ustedes van a chistar, ¿verdad? $20 ya es $20. ¿Sí? Fíjate acá, infarto agudo de miocardio, cómo reduce el término, igual acá, bastante significativo, ¿no? Entonces, lo mismo acá, la muerte, bueno, esto, aquí ¿qué entiende? Ya una vez ya, ¿qué entienden ustedes? Joana, ¿qué entiendes pues en esta diapositiva? Es mejor explicar en una imagen, ¿no? que hablar, ¿verdad? Vamos, en tus palabras, Joana, no existen ni siquiera. ¿Tú ves la franja roja qué es? Pacientes con Amarilla. Terapia convencional. La franja amarilla es terapia convencional. ¿Cuál es la terapia convencional? La dieta. Dieta y Ejercicio. actividad física. Y la franja Metformina. celeste, metformina, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves en las abscisas y qué ves en la ordenada? Eventos. Cualquier evento, ¿verdad? Que se muera, que quede ciego, cosas así, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué ves acá en la ordenada? El tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí te dice que el paciente
este paciente que fue tratado con metformina tuvo una menor proporción de eventos en relación a los pacientes manejados con terapia convencional, y que estas intervenciones, tanto de metformina como terapia convencional, tuvo una significancia, una comparación entre los brazos de una P de menos de 0.02%. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Verdad? Dos de mil. 1, 2, 3, 4, 2 de 1000. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, que de 2 de 1000 pacientes ocurrieron una importante proporción de eventos, y que esa reducción de eventos se debió al azar, ¿no? ¿Sí? Recuerden que la P es la aparición del efecto deseado relacionado al azar. Si es menos del 5%, significa que menos del 5% de ese evento que se está evaluando fue al azar, y el 95% de esa reducción de ese evento que se estaba buscando fue gracias a la intervención o al tratamiento. ¿Está claro esto, no? ¿Sí? Así, fíjense, eventos agregados con lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿verdad? Estos son muy bien. Ok, ¿está claro eso? Más que claro, ¿verdad? Creo que más que suficiente fue eso. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Declinación de la función del cerebro beta precedida por intolerancia a la glucosa en principio, hiperglicemia postprandial, diagnóstico de diabetes, o sea, hiperglicemia aguda, 50%, y deterioro progresivo de la función de la célula beta. Ok, estamos. ¿Ya? ¿Siguen ustedes? A ver, quiero escucharles. Ya. A ver, ¿dónde me voy? A ver, ustedes, a ver. Ya si la doctora Cueva fue mi doctora. Vamos a ver. Así que hablaba de qué nos pasa. Mi doctora Ley. Bien, vamos a hablar sobre lo que es diabetes mellitus. Como ya hemos hablado más antes también de diabetes, vamos a hablar lo que es una introducción de lo que se va a tratar. Bueno, como sabemos que diabetes es la déficit, puede ser total o puede ser parcial, dependiendo de clase de diabetes que nosotros vamos a diagnosticar o vamos a señalar en este caso, ¿no? Pero ese concepto es el que... Es un concepto ¿no? general. ¿Verdad? Refuerzo, o sea, no solo la visión glucocéntrica, sino en todos los elementos metabólicos, ¿no? Ya, tenemos varios tipos de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, y hablamos de una posible diabetes emocional. La Oye, diabetes... ¿dónde sacaste ese término? No hables de ese término. El diabetes emocional. No, eso no existe, no, eso, olvídate de tu chip, sácate eso. Eso no existe. No, cuidado. Por favor, ¿sí? Vean que ustedes que están son embriones de médico, ¿verdad? Cuidado. Eso, no existe diabetes emocional. Si yo hago una comparación a las hormonas contrarreguladoras, si cuando tú ves a una chica muy hermosa te emocionas, ¿verdad? Porque si liberan catecolaminas, cosas así, ¿verdad? Y las catecolaminas tienen un efecto hiperglicemiante, que sube el azúcar, ¿verdad? De pronto un diabético ve a una chica muy bonita y dice, pero no es que sea diabético emocional, cuidado, ¿sí? No existe eso, no existe, cuidado. Si saca ese chip, saca de tu chip ese concepto. Sí. Entonces, hablamos de diabetes tipo 1 que
Es posible, es decir, que no hay secreción de insulina en lo absoluto. La diabetes tipo 2 tenemos que sí hay secreción de insulina parcial o puede ser total también, pero esta también depende de varios factores, o los factores de riesgo, pues si es obeso, hipertenso, etc. Ya hablamos de una epidemiología en general. Se considera la enfermedad endocrinológica más frecuente que se ve a nivel de todos los países. Su prevalencia oscila entre el 5 a 10% de la población general, siendo la más frecuente, en este caso la diabetes, la tipo 2 es la más frecuente entre las dos, con el problema sobreañadido de que hasta el 50% de estos pacientes no están totalmente diagnosticados o ni siquiera saben que lo están padeciendo. Nosotros podemos tener unas indicaciones para un posible diagnóstico, pero para eso ustedes saben que necesitamos lo que es un laboratorio y valorar bien el paciente y ver en qué secuencia o si tiene un tratamiento, ya que, por ejemplo, tenemos la historia familiar. Si el paciente tiene antecedentes familiares patológicos de la posible enfermedad, si han tenido los familiares, los padres son diabéticos, es posible que el hijo también sea diabético. El índice de masa corporal o la obesidad del paciente es otro factor que nos da un posible diagnóstico. Los antecedentes de fetos macrosómicos, aborto o morbilidad perinatal también son otras pautas que nos dan para un posible diagnóstico. En la mujer embarazada también, más o menos entre la gestación 24 o 28 semanas, es posible que se le presente una diabetes, entonces hay que investigar a qué se debe, ¿no? La edad superior a los 45 años también es otra indicación que posiblemente tenga esa enfermedad. Alteración de la glucosa en ayuna, intolerancia hidrocarbonada o el síndrome de ovario poliquístico también nos puede dar un posible diagnóstico de esta enfermedad. No, son factores de riesgo. Factores de riesgo. Sí, el síndrome de ovario poliquístico es una condición asociada a insulinoresistencia y por eso es que lo que pasa es que el síndrome de ovario poliquístico o el Stay Leventhal, ¿no? Que fue descrito en primera instancia, eran mujeres con amenorrea, ¿verdad? Mujeres hirsutas y obesas, ¿verdad? Eso más o menos el Stay Leventhal. Entonces, la insulinoresistencia produce una especie de engrosamiento en la teca ovárica externa que produce andrógenos y una hiperfunción, ¿verdad? Y la teca interna, que es la que produce la conversión de los andrógenos a estrógenos, se vuelve vaga. Entonces, ustedes tienen un exceso relativo, cosa. Disculpe, ¿usted tiene un control? No sé si tiene un control funcional de aire. No lo tengo. No, es que eso fue culpa. La verdad es que, bueno, es que como yo más paso acá y siempre me guardo en casa, me olvidé de ese control en varias ocasiones, siempre me lo llevaba así, que me dio y ahorita la que compró ese control ya se molestó porque me la había llevado el control y ya lo tenía aquí, no tuve que disculpar. Pero bueno, sigue así. Ya. Entonces, en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico ocurre eso, ¿no? Un ovario duro, por decirlo así, productor de estrógenos y con una teca interna que no produce la conversión de estrógenos a estrógenos, ¿verdad? Entonces, eso es un factor de riesgo para ovario poliquístico. Sí, para diabetes tipo 2. Sí. Ya también hablamos de lo que, seguimos con los factores de riesgo, hablamos de, por ejemplo, el diámetro de la cintura abdominal también nos da características, si está mayor de 90 centímetros en el hombre, el diámetro en la mujer también de 80 centímetros, y el índice de masa corporal que es mayor de 25 por kg. Tener hijos que hayan pesado más de 3.800 gramos al momento de nacer.
Ese también puede ser otro factor de riesgo. Poca o nula actividad física diaria, ya, niveles altos de presión arterial por encima de los 140 sobre 90 mililitros de mercurio, el colesterol, HDL más que nada en sangre. Una pregunta, digo, para mí. ¿Hay controles universales para aire acondicionado? Sí. Sí, claro. Sí, Sí. en el segundo. De cualquier presupuesto. Ah, Pero creo que se ve para Panasonic, Samsung. ¿Qué Mercedes? tiene que ser Panasonic o Samsung. No, no, el teléfono. El aire también. Tipo que los iPhone no pueden salir infrarrojo. Ah, ya. Entonces los Samsung tienen infrarrojo y se le puede dejar uno universal. ¿Y Huawei? Sí, También. no tiene infrarrojo. Bien. Pero hay que aprender el iPhone. Bueno, sigamos, sí, otro. Ya, también tomamos en cuenta lo que es, por ejemplo, la glucosa en ayuna, 100 a 125 miligramos por decilitro. Eso Si ya vemos ha que quedado, eso es lo... Eso no es normal. Lo normal es menos de 100. ¿Verdad? Eso es normal, menos de 100. Si tú En tienes ayunas. glucosa en ayunas, entre 100 y 125 se llama glucosa alterada de ayunas. Ya es anormal, ¿verdad? Estás hablando de conceptos de más o menos de Factores de riesgo. 1990 aproximadamente. Menos bien. Pero ella dice que el factor de riesgo es que esté entre 100 y 125. Ah, eso es. No, Perdón, te entendí mal, perdón, tienes razón. Siga. Ya, también tomamos en cuenta lo que es las condiciones clínicas que están asociadas con la insulinoresistencia, como la obesidad, como le hablaba del índice de masa corporal, la acantosis dictans también. ¿Qué era la cartosis nítrica? Ven un gordito, ¿verdad? Ven un gordito por ahí y se baja después de la cabeza y le ven una placa negruzca, ¿no? Así como sucia, ¿no? Pero no es que sea sucia, ¿no? Sino que existe una hiperplasia de la dermis superficial que adopta esa hiperpigmentación, ¿verdad? Eso se llama una acantosis nítrica, que también es un síndrome paraneoplásico, ¿no? Entonces, eso habla de resistencia a la insulina. Siga. Ya, criterios diagnósticos para la diabetes mellitus, por ejemplo, si tenemos glucemia mayor a 200 miligramos por decilitro en cualquier momento del día, junto a clínica cardinal de diabetes, acompañado, por ejemplo, de poliuria, polipixia, polifagia o pérdida de peso, el exceso de toma de líquido, el exceso de orina y el exceso de la pérdida de peso. No. Si yo voy y le hago, si yo ahorita cojo y le hago una glicemia capilar, verán que digo glicemia capilar, no se me ocurre decir hemoglobina. Eso no está bien. Todo el mundo dice hemoglobina. Va al brazo, lo interno, le hago hemoglobina. Va aquí en Guayaquil, que se supone que no es ¿sí? Entonces, le hago hemoglobina. No, es una glicemia capilar. Entonces, lo que dice su compañero es una glicemia al azar, medida en cualquier momento del día, independientemente de la hora o de lo que hayan comido. Si es mayor o igual de 200, eso es muy sugestivo ya diagnóstico de diabetes. Sobre todo si es que ya tiene síntomas, ¿no? ¿Verdad? Tiene síntomas cardinales, tú lo estás diciendo, ¿no? Polipixia, poliuria, polifagia, pero a veces hay síntomas inusuales o poco obvios, ¿no? ¿Cuáles son? Disminución de la belleza visual, las infecciones urinarias a repetición, sobre todo en mujeres, la disfunción eréctil en varones. Entonces son como situaciones que pueden darse y que ya le está diciendo que hay un estado hipoglicémico. Sí. Sin ser todavía síntomas cardinales. Ya, siguiendo con los criterios, glucemia basal mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, más o menos en dos ocasiones diferentes podría ya tratarse de un posible diagnóstico. Ya, pero ahí es lo que les dije. Sí, ¿no? hay que hacerlo repetitivo, hacer una secuencia y un seguimiento para poder diagnosticar que ya el paciente lo ve. No tanto, pues no, si tú tienes mayor o igual a 126 en ayunas con síntomas, ya no. Pero si tú tienes, el paciente no tiene síntomas y te sale un solo valor, tienes que repetir al día seguido. Si te sale el mismo valor, ahí sí es diabetes. Sí.
Ya, glicemia mayor o igual a 200 miligramos de decilitro, 2 horas tras la ingesta de haber ingerido 75 gramos de glucosa, también es otro posible diagnóstico. Requiere también de una segunda confirmación en días diferentes. ¿Ya? Se debe realizarse a pacientes con una única cifra de glicemia en ayuno mayor o igual a 126 miligramos de decilitro. Más o menos lo mismo que le estábamos indicando, solo que acá se le hace ingerir 75 gramos de glucosa y ahí se hace la valoración. Ya, ¿Qué pero ahí, tanto ahí no sube? tanto, ¿Qué pues ahí tú tanto? le haces, si yo tengo un paciente gordito y es más de 30 años, ¿verdad? Y tiene antecedentes familiares y tiene dislipidemia, entonces eso es indicativo para hacerle la prueba de tolerancia. Porque normalmente tú haces una prueba de tolerancia sobre los 40, 45 años, ¿verdad? Sí, a veces antes. Pero si está gordo, tú de una grasa, ¿verdad? Sí, entonces tú le haces la prueba de tolerancia controlada, no es que insiste, y esto no es broma. No es que lo mandan, no se pasen de gusto, ustedes están bien, si alguna vez ponen ustedes en un laboratorio, está bien, ¿no? Porque es negocio, porque es algo que es bien. Entonces le manda a poner al paciente, váyase a comer el ceviche de la esquina, ¿verdad? Y regrese a las 2 horas. No está bien eso, hagan las cosas bien. Entonces es después de 2 horas tras una carga oral de glucosa. Sí. Así mismo, lo mismo, la intolerancia a la glucosa o intolerancia a hidrocarbonada, así mismo, se le hace la glicemia a las 2 horas después de haber ingerido los 75 gramos entre 140 y 200 No, miligramos de no, 199. Mayor o igual a 200 y a diabetes. Mayor o igual a 200, entre 140 y 199. Diga. Dice, las personas diagnosticadas de intolerancia a la glucosa muestran un riesgo para desarrollar diabetes. ¿En qué porcentaje? Cuando tú tienes un paciente delante tuyo, ¿verdad? Y esto para ustedes, ¿no? Oye, doctor, y de verdad, ¿no va a morir? Más o menos, ¿cuánto tiempo me queda de vida en caso de cáncer? Y ustedes dicen, no, ya. Cuando tú tienes una condición, un indicador pronóstico, tú tienes que decir, ¿sabe qué? Tener esta condición indica que usted es 5 veces más probable de tener diabetes en un año que aquel que no tenga esta prueba anormal. ¿Sí? Entonces, ya, ¿qué quiere decir? Que de 5 pacientes usted en un año, si sigue así, va a ser diabético. Entonces tú le das la idea, si le estás dando probabilidad, ¿sí? Muy probable significa que el 60% de los casos puede darse. Eso son cosas estadísticas. ¿Sí? Entonces, para eso te sirve. Entonces tú aquí le pones un semáforo al paciente. ¿Sí? Tú le dices hasta dónde avanza, ¿no? Recuerda, tienen 20% de probabilidad de desarrollar diabetes en un año. Ya, doctor, ¿y qué significa eso? Porque a lo mejor no te entiendes. Eso significa que 5 pacientes como usted que tengan esta cuestión, uno va a ser diabetes, ¿verdad? Lo voy a volver a ver. O si no, le hacen el Findrix, ¿verdad? Aquí ya les mandé esto del Findrix. Tarea. Próxima clase, ¿qué es el Findrix? Eso, el Finrix o Findrix o Finrix, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, verán que les pregunto qué es el Findrix. ¿Sí? Correcto, sigan. No todo tengo que decirles yo, ¿ah? Sigan. Ya, la glicemia alterada en ayunas, bueno, también nos sirve para llegar al diagnóstico. Glicemia en ayunas de 100 a 126 son posibles diagnósticos. De 100 a 126 miligramos de decilitro. Aquí tengo una leve clasificación de lo que es la diabetes mellitus tipo, porque la diabetes mellitus tipo 1 se divide en diabetes mellitus tipo 1A y diabetes mellitus tipo 1B. La tipo 1A es autoinmune. O sea, tienes anticuerpos. Exacto. Y tipo 1B es idiopática, desconoce la causa. Pero se supone que es autoinmune. Viene con anticuerpos. ¿Sí? No tienes positividad para anticuerpos, pero se supone que es autoinmune.
pero no tienes confirmación. Sí. Hay otro tipo de diabetes, la diabetes tipo LADA, que es la diabetes autoinmune en pacientes adultos mayores de 70 años. Estos pacientes requieren de la administración de insulina para evitar la cetoacidosis, que ya estamos hablando de un nivel de glicemia bien alto, donde ya como que dice, se complica más que nada por la edad también. Bueno, ahí yo discrepo contigo ahí, ¿no? Porque la diabetes tipo LADA es una forma, o sea, diabetes es una forma tardía de presentación de una diabetes autoinmune. Tardía, ¿qué quiere decir en edad? Si uno de ustedes que tiene entre 22 y 24 años aproximadamente, me hace diabetes y no engordo, yo puedo pensar que tienen diabetes latente autoinmune del adulto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se presenta usualmente en menores de 45 años, ¿verdad? Y no necesariamente hay obesidad. Entonces se entiende que estos casos de diabetes LADA está dentro de la clasificación de otras formas de diabetes. ¿Sí? Otra forma de diabetes, ¿verdad? Son estos pacientes que necesitan insulina de manera precoz, porque si no te van a hacer cetoacidosis. ¿Sí? Diabetes LADA, pero no es diabetes en mayores de 70 años, cuidado. De inicio tardía, no, eso más bien. Los diabéticos en esta edad son formas más leves de diabetes. Sí, recuerda, sí me puse a ustedes ese cuadrito de la determinada. Pero eso que no decía, ¿verdad? Ya, muy bien, entonces, cuidado, no sé dónde sacaste ese dato, pero no es tan tardío, ¿sí? Son individuos jóvenes. Por eso dicen diabetes latente autoinmune del adulto, no del adulto mayor, ¿sí? Diabetes mellitus tipo 2, aquí tenemos que es un grupo muy heterogéneo en el que existen grados variables de resistencia a la insulina o alteraciones en la secreción de la misma y aumento de la producción de la glucosa. Aquí tenemos otros tipos específicos que nos llevan a este posible diagnóstico, son las enfermedades pancreáticas. Como ya sabemos, en el páncreas es que por medio de los islotes de Langerhans se secretan por medio de las células beta, la insulina. Porque ahí estás haciendo un champú, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les había dicho, ¿no? La diabetes canónicamente, por decirlo así, se clasifican en 4 formas, ¿verdad? Diabetes tipo 1, que puede ser autoinmune o idiopática, 1A, 1B, y en donde hay absoluta deficiencia de insulina, ¿verdad? Diabetes tipo 2, en donde existe la pérdida de la función de la célula beta en el contexto de una insulina resistencia. Muy bien, diabetes tipo 2. Otras formas de diabetes se refieren a diabetes de causa secundaria. Secundaria acá, por ejemplo, una pancreatitis aguda, una pancreatitis crónica, ¿verdad? Una lesión del páncreas endocrino, ¿sí? Una acromegalia, un síndrome de Cushing, ¿verdad? Esas son otras formas de diabetes, cuidado, ¿sí? Claro, otra forma. Están los MOI, están los LADA, ¿verdad? Esas son otras formas de diabetes. Las diabetes LADA son las diabetes latente autoinmune del adulto, o sea, una diabetes tipo 1 en un paciente así como ustedes, que recién se presenta la diabetes, ¿no? En jóvenes, ¿verdad? Y los MOI son los diabéticos tipo 2, pero que ocurren más en niños, y que se asocia a obesidad, ¿verdad? Y que son fallas en secreción de la célula beta, ¿sí? Los MOI, ¿no? Eso ya hablaremos, pero cuidado. Hemocromatosis, carcinoma de Pompe son otra forma de diabetes, ¿sí? Y por último, la diabetes que ocurre durante el embarazo, ¿verdad? Esas son las formas típicas de diabetes. Un champú lo está diciendo. Porque una diabetes tipo 2 ya no sería por una enfermedad pancreática, sería una diabetes secundaria. O sea, eso habría que quitarle el título de otra forma de diabetes. Otra, exactamente, o ponerlo como un título, otro tipo de diabetes.
Sí, ahí está, doctor. Lo que Ah, pasa este es no que- está señalado. Lo que pasa es que La diabetes tipo 2 es la que la resistencia a la insulina y es por alteración de la Y ahí dice- secreción de la misma. Puede ser parcial o puede ser total de la insulina. ah, ya es que no lo pusiste. Pero igual, Es que confunde, ¿no? Sí, así. Bueno, Ya lo dije eso, sí. de fármacos también, por fármacos también. Ya lo hablamos. Muy bien. Qué feo eso. Ya, y la otra forma de eso no lo trae. ¿Mm? Eso no lo trae. No, o sea, para que tengan clara la cosa, los 4 tipos de diabetes, ¿no? Estacional, tipo 1, tipo 2 y la otra forma de diabetes. Siga. La próxima clase que es un mes. Estacional y otro Y es posible. Hasta que nos cambie la diapositiva. Sí, hay que Mejor comer. cambiar. Porque tengo que darle todavía sí. adrenales y quiero ver con ustedes MEN y los SPA. Vamos así porque le vamos a dar dura de ver. Siga. Ya. Bueno, yo voy a hablar de la fisiopatología de la diabetes mellitus 1 y 2, pero para introducir vamos recordando algunos temas específicos sobre la insulina. Primero sobre su composición. Es un polipéptido de 51 aminoácidos que tiene tanto una cadena alfa como una cadena beta. Pertenece a la familia de las hormonas donde se incluyen la hormona del crecimiento parecida a la insulina, similar a la insulina de tipo 1 y tipo 2. Ahora su secreción, ya lo hemos visto, recordemos lo que ocurre en 2 periodos, un periodo basal y un periodo de estimulación. Ya lo revisamos. Ya lo revisamos, ¿ya? Entonces, ahora vemos factores que influyen en su secreción. Ahí tenemos las incretinas, que como ya explicaban, son hormonas que se secretan de los enterocitos, ya de las células endocrinas del intestino. Estas incretinas, su mecanismo de acción es el de aumentar la secreción de insulina dependiente de glucosa, producir una supresión postprandial del glucagón, es decir, ya no va a secretarse el glucagón para generar la glucogenólisis, y aparte enlentecer el vaciado gástrico. ¿Ya? O sea, sí, lo que dice su compañero es correcto. Las incretinas, que son estos dos hormonas, no tienen básicamente eso: favorecer la secreción de insulina, inhibir la secreción de glucagón y producir un retraso en el vaciamiento gástrico. Esos son las 3 efectos que producen las incretinas, ¿no? Ya. Otro factor que influye en la secreción de insulina son las grasas, por ejemplo los triglicéridos, los ácidos grasos libres y los cuerpos cetónicos. Sin embargo, la fuerza con la que estos generan la secreción de insulina no es tanta como la de las incretinas. Y algunas hormonas que ya vamos a ver a continuación. Por ejemplo, hay hormonas, hay hormonas que estimulan la secreción de la insulina y otras hormonas que inhiben la secreción de la insulina. Vamos a hacer especial énfasis en las hormonas que secretan, que ayudan en la secreción de insulina. Por ejemplo, tenemos el glucagón, ¿verdad? El glucagón, ¿qué es lo que va a hacer? Estimular la glucogenólisis. Entonces, va a aumentar la cantidad de glucosa en la sangre. Entonces, se aumenta la cantidad